Hola a todo el mundo y bienvenidos a la historia de otros cuentos. En el vídeo de hoy hacemos un resumen de la conquista y romanización de Hispania, temas que hemos tratado de manera mucho más amplia en otros vídeos cuyos enlaces dejamos en la descripción. Hablaremos de las guerras de conquista, el asentamiento de soldados y la llegada de colonos, la fundación de ciudades, la economía y la cultura de la Hispania romana. Allá vamos. El inicio de la conquista romana de la península se enmarca en el contexto de las guerras púnicas que enfrentaron a romanos y cartagineses por la hegemonía del Mediterráneo occidental. Tras la victoria de los romanos en la primera de estas guerras, los cartagineses trataron de reponerse de sus pérdidas dominando la península ibérica, de la que podían obtener metales y guerreros. Alertados los romanos por la expansión cartaginesa, firmaron con ellos el Tratado del Ebro en el 226 a.C., que fijaba en este río el límite de la zona de influencia cartaginesa. El conflicto entre ambas potencias volvió a estallar en el 218 a.C., cuando el general cartaginés Aníbal Barca atacaba la ciudad de Sagunto, enclavada en la zona cartaginesa, pero aliada de Roma desde tiempo atrás. Empezaba la Segunda Guerra Púnica. La península ibérica jugó un papel clave en esta guerra, siendo la base de aprovisionamiento de Aníbal en su expedición contra Roma. Los romanos desembarcaron en Emporio con la intención de cortar esas líneas de suministro y aislar a Aníbal. El general clave para la victoria romana fue Publio Cornelio Escipión, quien tomó la capital cartaginesa en la península, Cartago Nova, y venció a los púnicos en las batallas de Baécula e Ilipa en el año 206 a.C. Al finalizar la guerra, la República Romana dominaba la costa mediterránea y el sur peninsular, las zonas que fueron romanizadas de una forma más rápida y completa. La segunda etapa de la conquista de Hispania, entre el 195 y el 133 a.C., permitió a Roma dominar el interior y la zona occidental. Durante este periodo tuvieron lugar algunos de los conflictos más recordados de la conquista, como la rebelión de los lusitanos al mando de Viriato o las guerras celtibéricas con la heroica pero finalmente infructuosa resistencia de Numancia. Roma dominaba toda la meseta, la costa atlántica hasta el Duero y el archipiélago de las Baleares. La resistencia a la conquista y la romanización fue entre estos pueblos celtas y celtíberos mayor que entre los iberos. La última etapa, entre el 29 y el 19 a.C., fue protagonizada por el propio Augusto y su general Agripa. Fueron las llamadas guerras cántabras y astures, que permitieron a Roma el control de los territorios de la zona norte. Si bien la primera presencia romana en Hispania se debió a un movimiento estratégico en la lucha contra Cartago, las grandes posibilidades económicas de los territorios peninsulares, especialmente los recursos mineros y agrícolas, llevaron a Roma a asentar y ampliar su dominio. Prueba del deseo de anexionar la península fue la división provincial del año 197 a.C. Nacían las provincias de la Hispania Citerior, al norte, con capital en Tarraco, y la Hispania Ulterior, al sur, más alejada de Roma y con capital en Córdoba. Durante la época de Augusto, las provincias ya fueron tres: la Tarraconensis, la Bética y la Lusitania, con capital en Emérita Augusta. En el siglo III después de Cristo se añadieron la cartaginense, la Galecia, dirigida desde Báracara Augusta, y por último la Baleárica. La romanización fue un proceso por el cual las poblaciones de los territorios conquistados fueron adquiriendo la cultura romana, sus costumbres, formas de vida, organización política, derecho, arte e idioma. Fue un proceso largo que se inició con la propia conquista militar y fue muy desigual, tanto en su duración como en su intensidad, en las diferentes regiones, dependiendo del carácter y los procesos históricos previos de cada uno de los pueblos. La aculturación fue más fuerte y temprana en la costa mediterránea y en el valle del Guadalquivir, y más complicada en las zonas habitadas por celtas y celtíberos. El Estado romano no puso en práctica un plan sistemático de asimilación y romanización de los pueblos conquistados. Fue más bien el resultado de la propia presencia romana y de los beneficios que proporcionaba a las élites locales, que buscaron la emulación de las formas romanas. Uno de los primeros instrumentos de romanización fue el propio ejército, siendo el primer elemento de presencia permanente de Roma en la península. Los motivos de su influencia fueron más allá de la propia conquista, destacando tres: la participación de los grupos indígenas como tropa mercenaria o auxiliar desde la Segunda Guerra Púnica, que supuso el primer contacto de los pueblos indígenas con el mundo romano. Por otro lado, la creación de los primeros enclaves de población itálica en Hispania, con veteranos de las propias legiones. Los soldados fueron la primera presencia de población itálica en Hispania y los campamentos sus primeros núcleos de población. En muchos casos, los veteranos de las legiones permanecieron en los territorios conquistados una vez terminada la guerra.
Publio Cornelio Escipión fomentó esta práctica, destacando la fundación de la colonia Libertinorum Carteia, que se sitúa en la actual provincia de Cádiz y fue la primera colonia latina fuera de la península itálica. Algunas de las nuevas ciudades romanas surgieron directamente de la evolución de los campamentos, cuando estos se convirtieron en bases fijas del ejército. Fue el caso de León, de Astorga o de Lugo. Los colonos, fueran veteranos de las legiones o población llegada desde la península itálica, reprodujeron en el territorio de Hispania pequeñas Romas, que copiaban los modelos de organización política y social de la metrópoli y ejercían como focos de irradiación de la cultura romana. El tercer elemento relacionado con el ejército y de gran importancia para la romanización fue la construcción de las calzadas. Su objetivo era facilitar el movimiento de las tropas, pero una vez pacificado el territorio, fueron un elemento de articulación del mismo. Los romanos crearon una red de vías que conectaban todos los puntos de su imperio, y su construcción corrió a cargo de las propias legiones, como podemos comprobar todavía en algunas inscripciones y miliarios. Las dos calzadas más importantes de Hispania fueron la Vía Augusta y la Vía de la Plata. Un elemento clave de la civilización romana y que tuvo su reflejo en Hispania fue el desarrollo de las ciudades. El Estado y la economía de Roma se organizaban y dirigían desde las urbes. En Hispania, los romanos se sirvieron y revitalizaron algunas colonias costeras de los fenicios y los griegos, como Emporium o Gades, castros y oppidum indígenas, como Calagurris o Saguntum, y ciudades de nueva fundación, como Emérita Augusta o Caesar Augusta. Las nuevas ciudades se diseñaron según los principios urbanísticos y constructivos romanos, basados en el trazado endamero o hipodámico. El espacio urbano se articulaba en torno a dos calles principales, perpendiculares entre ellas, el Cardo, que atravesaba la ciudad de norte a sur, y el Decumanus, que marcaba el eje este-oeste. El resto de calles, paralelas a estas, iban formando las manzanas de manera ortogonal. El espacio público principal de la ciudad era el foro, normalmente situado en la zona central. En el foro se construían los edificios administrativos, como la basílica, los templos y los edificios políticos, como por ejemplo la curia. Construyeron también edificios para espectáculos, como los teatros, de los que encontramos ejemplos en varias ciudades de Hispania, los circos y los anfiteatros. Otros edificios de ocio que demuestran la implantación de las formas de vida romana en Hispania fueron las termas. Todas estas construcciones, junto con las grandes obras públicas de ingeniería, acueductos, puentes, embalses o calzadas, además de su utilidad práctica, atestiguaban la presencia y grandeza de Roma por todo el territorio conquistado, un aparato propagandístico que se reforzaba con monumentos como los Arcos del Triunfo y otras construcciones conmemorativas. La economía de Hispania, como la del resto de provincias romanas, se supeditaba a las necesidades de la metrópoli. Estaba basada en la explotación de materias primas y la producción agrícola con mano de obra esclava y se insertaba en los circuitos de comercio creados por la propia Roma, que abarcaban todo el Mediterráneo. Este comercio se vio favorecido por la implantación de la moneda romana, de sus sistemas de pesos y medidas y del código de comercio romano. La agricultura fue la principal fuente de riqueza, alcanzando un gran desarrollo durante la época romana. Con la llegada de Roma aumentó la superficie cultivada en Hispania y se introdujeron nuevas técnicas de cultivo que influyeron notablemente en la producción. La clase senatorial acaparó latifundios, explotados por esclavos, en los que crearon sus villas, explotaciones prácticamente autosuficientes, pero también hubo pequeños propietarios libres, por los repartos de tierra realizados entre los legionarios veteranos. Hispania fue uno de los principales productores de cereal del imperio, especialmente la bética. Gran parte de esta producción se exportaba a Roma para alimentar la ciudad. El vino hispano estaba considerado en Roma como de los de mejor calidad, y las exportaciones de aceite llegaron a tal nivel que los restos de ánforas acumulados en la ciudad formaron el monte Testacho, una colina artificial de considerables dimensiones. De la producción ganadera destacó la cría de caballos y de cerdos. El modelo de pesca de almadraba, del que ya se sirvieron fenicios y cartagineses, se siguió utilizando y hasta se amplió en el periodo romano, siendo los salazones y el garum dos exportaciones claves de Hispania. Otros productos que se exportaban fueron el esparto, la cera o la miel. La explotación minera, que ya había sido el motor para la llegada de los colonizadores mediterráneos, continuó bajo el dominio romano. Los romanos extrajeron plata de Cartago Nova, cobre de Río Tinto, mercurio de Almadén, plomo y oro de Sierra Morena, hierro de la zona cantábrica. Destacaron las minas de las Médulas, en la actual provincia de León, las mayores minas de oro del Imperio Romano. Las importaciones principales fueron las de productos manufacturados, joyas, cerámica, vidrio o perfumes. Las únicas manufacturas que se desarrollaron en Hispania fueron aquellas relacionadas con la exportación de productos, destacando la fabricación de ánforas para aceite y vino.
Respecto a la organización social, se fue imponiendo en Hispania el modelo del resto del imperio, aunque perduraron algunos elementos locales. La principal división social estaba entre los hombres libres y los esclavos, aunque entre los primeros también había una importante desigualdad, tanto por su origen como por su capacidad económica. El grupo privilegiado de la sociedad romana, el más rico y el que dominaba las magistraturas, estaba encabezado por el orden senatorial, grandes propietarios de tierra que buscaban en Hispania agrandar su riqueza y completar su carrera política o cursus honorum. Dentro del grupo privilegiado de la sociedad romana también se incluía el orden ecuestre y el decurional, que ocupaban las magistraturas medias. Pasamos ahora al grupo de los no privilegiados, donde como ciudadanos libres pero alejados de las magistraturas encontramos a la plebe, artesanos, comerciantes y otros oficios, gentes con derechos cívicos pero escasa riqueza. Muchos de ellos vieron en el ejército una forma de acceso a la propiedad de la tierra. Dentro de este grupo también encontramos a los libertos, esclavos manumitidos o que habían comprado su libertad. Fueron cobrando fuerza con el devenir del imperio, eran una clase muy activa social y económicamente. Al igual que en el resto del mundo romano, en Hispania, los esclavos fueron vitales para entender la sociedad y la economía. Representaban el escalón más bajo de la sociedad y eran considerados propiedades de sus dueños. La condición de esclavo podía deberse a la conquista militar, a la captura y el comercio esclavista, a su nacimiento como hijos de esclavos o a la venta por deudas. El grupo de hombres libres en la Hispania romana no era homogéneo desde el punto de vista jurídico, dependía del origen. Algunos gozaban de la ciudadanía romana o la latina, especialmente los colonos llegados desde Roma y los habitantes de las ciudades fundadas por Roma. Pero la mayoría de los hispanos, al menos tras la conquista, eran considerados peregrini, súbditos de Roma o extranjeros no hostiles. Para los extranjeros enemigos de Roma se utilizaba el término hostis. A lo largo de los siglos de dominación romana, el estatus de las ciudades de Hispania y de sus habitantes fue cambiando, adquiriendo diversos derechos. En el año 74, el emperador Vespasiano concedió la ciudadanía lotina a todos los habitantes de Hispania, y el edicto de Caracalla del año 212 después de Cristo convertía en ciudadanos romanos a todos los habitantes del imperio. Uno de los elementos más característicos de la romanización fue la expansión del latín, cuya evolución a lo largo de los siglos ha dado origen a diversas lenguas romances, entre ellas las habladas en la península. Fruto de la romanización fue la proliferación de intelectuales procedentes de Hispania que escribieron en lengua latina, entre los que podemos destacar algunos nombres, como el filósofo cordobés Séneca, el agrónomo Columela, nacido en Gades, Marco Fabio Quintiliano, natural de Calagurris, poeta y maestro de retórica, el dramaturgo lucano cordobés como Séneca, o Marcial, nacido en Bilbilis y destacado poeta. Hispania también proporcionó a Roma influyentes políticos, incluidos 3 emperadores, Trajano y Adriano, nacidos en Itálica, y Teodosio. En el campo religioso, los romanos no mostraron interés en imponer sus creencias religiosas, pero de la mano de los legionarios y los colonos se introdujeron las deidades romanas y los cultos domésticos a los antepasados y los dioses lares. Al igual que en el resto del imperio, en Hispania acabó generándose un interesante sincretismo religioso entre las tradiciones indígenas, las romanas y las llegadas de Oriente. A partir del siglo I después de Cristo se oficializó el culto al emperador. Este culto público, más político que de fe, suponía un reconocimiento de su poder y servía como elemento cohesionador del imperio. Pero chocó con el crecimiento de una nueva religión procedente de Oriente, el cristianismo, que se expandió por las ciudades de Hispania a partir del siglo II. Todo este enorme imperio empezó a entrar en crisis durante el siglo III. Comenzó una ruralización de la sociedad y un debilitamiento de las estructuras del Estado. Los conflictos para la sucesión de los emperadores desembocaban constantemente en guerras civiles, por lo que el poder político dependía únicamente del control de las legiones. Por otro lado, este ejército enquistado en luchas internas se debilitaba y descuidaba el control de las fronteras, donde la presión de los pueblos germánicos era cada vez más fuerte. Roma intentó integrarlos en sus legiones, pero tomando conciencia de su posición de fuerza, estos pueblos acabaron por crear sus propios reinos, poniendo fin al imperio. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy, un resumen muy esquemático de la conquista y romanización de Hispania. Espero que les haya gustado. Si es así, no dejen de suscribirse al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Muchas gracias y hasta pronto.